En este video hablaremos acerca del artículo Conflicto, religión y educación religiosa en Colombia, escrito por Jaime Lawrence Bonilla Morales en el año 2015. En el presente video buscamos dar a conocer el trasfondo y las causas de la violencia que imposibilitan la paz, identificar el papel de la religión, la iglesia, la teología y los aportes de los diferentes sectores sociales, educativos y religiosos a la construcción de una cultura de paz. En cuanto al ámbito colombiano, la religión ha creado unos mecanismos para la urgencia de la paz. El primer diálogo es el ecuménico e intrarreligioso entre las iglesias católicas y los demás cristianos, además del diálogo con grupos de otras religiones, culturas indígenas, ateos y demás. Pero para hacer esto se debe hacer una práctica profunda en estas iniciativas para no cometer errores en el diálogo. El segundo camino es el conjunto de creyentes, tanto jerarcas, líderes y organizadores como fieles creyentes en todos los ámbitos y estilos de vida encarnen profundamente sus valores, pues sólo así la religión puede hacer efectivo el potencial de la paz. Por último, la educación religiosa, pues en todos sus niveles puede aportar el objetivo de lograr la concienciación, la capacidad de superar la frustración que genera el conflicto, y mediante esa capacidad que tiene la religión para construir comunidades de fe, ayude a poder facilitar la convivencia de la paz. Una de las principales causas es la religión. Galton ubica la religión como parte de los contenidos que provocan la violencia cultural. Este tipo de violencias generalmente provienen de la concepción de un Dios trascendente, totalmente otro, alejado de la realidad y la historia humana. Los medios de comunicación. La experiencia religiosa entra en un conflicto con un contexto neoliberal globalizado, secularizado y tendiente a la violencia, el cual es fomentado por los medios de comunicación y las visiones económicas empresariales que van en contravía de las enseñanzas de las tradiciones religiosas. La clase política es cómplice de la violencia por las evidentes mentiras de las que se vale, en su mayoría, igual que la manipulación de distintos medios de comunicación e incluso escenarios. Cuando hablamos de aportes podríamos hablar de diferentes cosas, principalmente, por ejemplo, en cuanto a aportes de la universidad podría ser romper con la pasividad en que parece estar imbuida la sociedad colombiana, acrecentar la conciencia del compromiso, crear una noción de paz personal, estructural y cultural y dejar de ser cómplices de la violencia e injusticias sociales y no permitir que la religión sea una de sus fuentes. Cuando hablamos, por ejemplo, del aporte principal de los gobernantes y la política, podría ser crear y generar cambios para un bien común, generar campañas y invertir los fondos en cosas que realmente nos ayuden a progresar, acabando con la corrupción y el bien particular. Después de que los gobernantes generen conciencia en los ciudadanos, podríamos comenzar a hablar verdaderamente de una paz estable en Colombia. El aporte de los empresarios, por ejemplo, podría ser generar una economía estable, generar empleos y apoyar a pequeñas empresas. De esta forma ya no se vería tanto la desigualdad social, la inseguridad y la escasez de recursos en el país. Recordemos que una estabilidad económica se traduce por una estabilidad social. El aporte principal, por ejemplo, de las religiones podría ser predicar valores de unión y de perdón para con los demás, tratar de quitar el odio en los hogares e invitarlos al perdón, siempre teniendo en cuenta la palabra de Dios. La religión ofrece sentido de vida y permite construir comunidades de fe, comunidades solidarias y de vida que pueden fomentar actitudes para superar la fragmentación social y así facilitar la convivencia de paz. En cuanto a nuestro aporte principal, podría ser como estudiantes movernos por la injusticia social, romper con la pasividad y luchar por una sana convivencia movida por la paz y guiada por una religión incluyente. De igual manera, informarnos y a la vez trabajar individualmente para ver el cambio, respetando la vida en todas sus formas y rechazando las diferentes expresiones de violencia, así como las justificaciones que intentan legitimarla. Para concluir, se logra hacer un gran entendimiento sobre la paz mediante a lo que nos comenta Jaime Lawrence, además de cómo la religión logra ser un punto relevante para lograr tener paz en la convivencia de la sociedad.